En medio de la noche, entre truenos y relámpagos, un hombre tocaba la puerta de la sacristía, diciendo: «Padre, ábrame, deme su bendición, porque voy a ir a hacer pedazos a una bruja». Los celos de una bruja, escrita por Arlof y Casamitos. La casa se encontraba en el corazón de San Miguel de la Sierra, rodeada de árboles frondosos y flores de vivos colores. La fachada estaba pintada de un tono amarillo desgastado por el tiempo y el sol, pero aún así conservaba cierto encanto. Al acercarse, se podía notar que la casa no era como las demás. Había plantas raras en macetas a la entrada y unos extraños dibujos en la pared que a simple vista parecían garabatos, pero que al observarlos con detenimiento revelaban símbolos de la antigua magia mexicana. Al abrir la puerta, el ambiente era oscuro, iluminado solo por una tenue luz de unas velas que estaban dispersas por toda la sala. El aire tenía un olor extraño, como a hierbas y especias. En una esquina se encontraba una figura sentada en una silla, con una larga y negra túnica que le cubría todo el cuerpo. Se trataba de la bruja del pueblo, una mujer misteriosa y enigmática que hacía poco tiempo tenía la fama de hacer conjuros y hechizos. Elena entró a la casa de la bruja con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Era una joven tímida y algo asustadiza, pero sabía que tenía que enfrentar su miedo. La bruja estaba sentada en una silla, con su túnica negra que cubría todo el cuerpo y su largo cabello gris que caía sobre sus hombros. Al ver a Elena, la bruja extendió una mano y señaló una silla desgastada en el otro extremo de la habitación. «Siéntate», dijo con voz suave pero firme. Elena obedeció con las manos temblorosas y el corazón acelerado. La bruja la miró por un momento, estudiando su rostro, y luego le preguntó: «¿Lo trajiste?». Elena asintió con la cabeza y sacó un fuete de cuero de su bolsa. Era el fuete de su marido, o una riata con la que azotan a los caballos. Su marido era un hombre violento y abusivo que había amenazado con lastimarla ya varias veces en el pasado. Elena sabía que no podía dejar pasar más tiempo y que tenía que buscar ayuda, aunque eso significara recurrir a la magia. La bruja tomó el fuete de cuero, respirando mientras lo estudiaba con atención. Después se giró y caminó lentamente hacia una repisa llena de frascos. Cada uno de ellos contenía diferentes hierbas y especias. Con movimientos fluidos, tomó varios puñados de hierbas y los mezcló en un cuenco de plata, agregando un poco de agua de una botella con una etiqueta desgastada que parecía tener siglos de antigüedad. Mientras mezclaba los ingredientes, la bruja comenzó a murmurar palabras intangibles. Su voz era suave y musical, como el sonido de una brisa suave en una noche tranquila. Aquel extraño ritual finalizó cuando aquella bruja cortó un pequeño pedazo del fuete y lo agregó a la mezcla. Elena observaba todo con asombro. Sus ojos seguían cada uno de los movimientos de la bruja mientras ella preparaba la poción. Finalmente le entregó a Elena una botella con la poción. «Toma esto», le dijo. «Con esto, por fin podrás poner fin al tormento en el que vives». Elena tomó la botella, asombrada por lo que había sucedido. No podía creer que una simple poción pudiera ser algo tan poderoso. Pero la bruja no había terminado. Todavía tenía algo más que decir. «Recuerda», dijo la bruja, con una sonrisa siniestra, «esta poción es solo el inicio de tu venganza contra tu desalmado esposo. Con ella podrás hacer que sufra tanto como tú has sufrido,
pero debes tener cuidado. La magia es peligrosa y no puedes retroceder una vez que hayas comenzado. Elena estaba asustada por las palabras de la bruja, pero sabía que no podía seguir viviendo bajo el tormento de su esposo. Así que tomó la poción y prometió a la bruja que haría lo que fuera necesario para librarse de su marido. Con un gesto enigmático, la bruja desapareció en la oscuridad, dejando a Elena sola con su poción. Ahora estaba lista para comenzar su venganza, sin importar las consecuencias. Sabía que no había vuelta atrás y que debía enfrentar su destino, sin importar cuán oscuro pudiera ser. Elena regresó a su casa después de su encuentro con la bruja, con una mezcla de miedo y esperanza en su corazón. Al entrar, encontró a su esposo completamente borracho, tirado en el sofá y, como era de costumbre, exigiendo la cena de manera agresiva. Él le dijo: ¿dónde chingados habías estado? ¿Que no ves que me estoy muriendo de hambre? Apúrate y hazme de cenar. Elena comenzó a llorar, sintiendo la impotencia de su situación, y con el corazón roto, se fue a la cocina para preparar la cena. Con determinación, tomó la poción que la bruja le había entregado y la agregó a la comida. Pero de repente, algo extraño comenzó a suceder. Un vapor misterioso comenzó a salir de la olla y Elena comenzó a toser y a sentirse sofocada. El dolor se apoderó de su cuerpo, haciéndola retorcerse en agonía. Quería gritar y pedir ayuda, pero no podía pronunciar ni una sola palabra. El mundo comenzó a darle vueltas a su alrededor y la habitación se oscureció. Todo lo que podía sentir era dolor, la opresión en su pecho y el terror creciente. Hizo que Elena luchara para mantenerse en pie, pero sus piernas cedieron y cayó al suelo desmayada. El esposo de Elena estaba sentado en la sala, impaciente por su cena, gritando su nombre para que le llevara de comer. Pero no recibió respuesta y después de unos minutos decidió buscar a su esposa en la cocina. Al entrar a la cocina, encontró a Elena tirada en el suelo, pálida y sin moverse. Se asustó mucho al verla en ese estado. La cargó en sus brazos y la llevó a su caballo para llevarla al médico del pueblo. El trayecto fue angustioso para el esposo. Este no dejaba de pensar en lo peor. Al llegar al médico, este examinó a Elena con detenimiento y notó que su respiración era muy débil y su pulso irregular. La situación era muy delicada. El esposo estaba al borde del colapso, observando a Elena enferma y sin saber qué hacer. Mientras tanto, el médico intentaba por todos los medios estabilizar a Elena, administrándole diversos medicamentos y tratando de controlar sus signos vitales. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la salud de Elena empeoraba con el paso de las horas. El esposo estaba devastado, sin poder hacer nada más que mirar y esperar. Elena se encontraba sumida en un sueño profundo, pero su esposo, quien no había despegado su mirada de ella, estaba determinado a no dejarla sola ningún momento. Algo increíble. Pasaron días enteros y el esposo no se separó de la cama de Elena. Siempre estaba cuidando de ella día tras día, velando su sueño, esperando su despertar. Finalmente, el día llegó y Elena abrió sus ojos. La habitación estaba llena de flores y velas encendidas, y su esposo estaba ahí, mirándola con una expresión de alivio y preocupación en su rostro. Elena se sorprendió al verlo allí, a su lado, sin haberse movido de la cama en todo ese tiempo, y fue en ese momento que aquella se dio cuenta de que quizás su esposo no era tan malo como ella había pensado. El esposo, aliviado de ver que Elena finalmente había despertado, tomó su sombrero y se fue hacia la puerta de la habitación. Con una sonrisa en su rostro le dijo: «Me alegra ver que finalmente estás despierta, mi amor. Tengo que ir a arar la milpa, pero regresaré en el transcurso del día».
Elena sintió con la cabeza, todavía sintiéndose un poco débil y aturdida. Pero su esposo la tranquilizó con una caricia en su mano y un beso suave en la frente, antes de salir de la habitación. Ella se quedó ahí, sola, tratando de procesar todo lo que había pasado en los últimos días, pero a pesar de las dificultades, Elena sabía que estaba en el camino correcto hacia la felicidad, y se prometió a sí misma seguir adelante sin importar lo que la vida le presentara. En el transcurso del día, aquella bruja a la que había visitado aquel día fue a su casa. La bruja entró a la habitación de Elena sin tocar puerta alguna. Su presencia envolvió el lugar en un aura oscura y misteriosa. Se acercó a la cama y con una sonrisa siniestra en su rostro le dijo: «Esto solo era el comienzo de la venganza. ¿Recuerdas? Ahora es tiempo de terminarla». La bruja sacó una pequeña botella de su bolsillo y le ofreció la poción a Elena, quien se negó rotundamente a beberla. Pero la bruja no se detuvo. Agarró a Elena de los cabellos y la obligó a beber la poción. Elena cayó de la cama, luchaba por mantenerse consciente, mientras la bruja sostenía su cuerpo debilitado en el suelo. El dolor intenso que se apoderó de su cuerpo la hizo sentir que sus huesos se rompían uno a uno. Trató de gritar, pero las palabras no salieron de su garganta. En cambio, solo salieron gemidos de dolor. Elena sintió cómo el veneno recorría su cuerpo, consumiéndola desde dentro. El dolor se intensificó, haciéndola retorcerse en el suelo, gritando en silencio, tratando de resistir, de luchar contra el veneno. Pero pronto se dio cuenta que era inútil. Finalmente, Elena dejó de moverse. Su cuerpo yacía inerte en el suelo, con la vida escapándose lentamente de ella. La bruja miraba con una sonrisa malévola el cuerpo sin vida de Elena y suspiraba con satisfacción, sintiendo el poder de la magia en sus venas. La euforia de haber llevado a cabo su venganza con éxito era muy grande. Se arrodilló al lado del cuerpo de Elena y acarició su mejilla fría con desprecio, saboreando la victoria. Sabía que la poción haría su trabajo. Murmura con una sonrisa siniestra. Se acercó a la ventana y contempla el paisaje exterior. La tarde cae en el pueblo, pero la bruja no se preocupa por el tiempo. Sus pensamientos están concentrados en la victoria que acaba de obtener. Esto será la primera de muchas, piensa la bruja con una sonrisa malvada. Nadie se mete conmigo y sale vivo. El esposo de Elena entró en la habitación, ansioso por ver a su amada esposa, después de haberla dejado en reposo para recuperarse. Sin embargo, la escena que se ve ante sus ojos es devastadora. Elena está inmóvil, su rostro pálido y frío como la muerte misma. El esposo grita y corre hacia ella, tratando de despertarla, de hacerla volver a la vida, pero es en vano. Elena está muerta y el esposo se queda sin aliento por el shock y el dolor. Sus ojos se llenan de lágrimas y un sollozo escapa de su garganta mientras se aferra a la mano de su esposa. Pero lo que el esposo no sabe es que la bruja estaba detrás de él, viéndolo en silencio. Ella se regocijaba en su triunfo, sabiendo que su venganza finalmente se había cumplido. Sin embargo, por ahora, permanecía en silencio, viendo al hombre llorar a su esposa muerta. El esposo, tan abrumado por la tristeza, no notaba la presencia de la bruja detrás de él. Solo sabe que su mundo se ha desmoronado, que la persona que más amaba en este mundo ha sido arrebatada de él para siempre. Y así, el esposo llora y sufre, completamente ajeno al mal que acecha en las sombras. La risa siniestra de la bruja resonó en la habitación, interrumpiendo el llanto del esposo que estaba arrodillado junto a Elena. El hombre levantó la cabeza y se dio cuenta de que la bruja estaba allí, observándolo con una mirada fría y despiadada.
El esposo se puso pálido al reconocerla. Parecía que era su esposa, que se había vuelto una bruja y se había vengado de él por abandonarla por una mujer más joven. El esposo intentó hablar, pero la bruja lo interrumpió con una sonrisa. «¿Crees que te libraste de mí tan fácilmente?», dijo la bruja. «No, no te has librado de mí. Nunca te perdonaré por lo que me hiciste». El esposo se quedó sin palabras, sin saber qué hacer. La bruja se acercó a él con paso lento y amenazante. «Y esto no es más que solo el comienzo de mi venganza», dijo la bruja, «y ahora ha llegado el momento de terminarla». El esposo trató de retroceder, pero la bruja lo agarró por el brazo y lo empujó hacia atrás. «Prepárate para enfrentar las consecuencias de tus acciones», la bruja le dijo con una sonrisa malvada. Y el esposo cayó al suelo y comenzó a temblar. Sabía que no había escapatoria, que tendría que pagar por lo que había hecho. La bruja se rió de nuevo, complacida por la desesperación del hombre. «Tu sufrimiento me complace, pero no te preocupes, no te mataré. Tendrás que vivir con el peso de tus acciones para siempre». La bruja se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando al esposo temblando en el suelo, solo y arrepentido de lo que había hecho. El esposo estaba allí, en la habitación, observando a Elena, inerte en la cama. Sus ojos estaban fijos en el frasco que estaba a su lado. El mismo frasco que la bruja usó para quitarle la vida a su amada. Aún contenía la mitad de la sustancia mortal. Se acercó y la cogió con su mano. Pensó que la bruja lo había dejado ahí a propósito, para que él sufriera como ella había sufrido. Reflexionó sobre su vida, sobre sus errores, sobre su falta de cariño y atención hacia Elena. Lamentó no haberla valorado lo suficiente. En un impulso, casi toma lo que quedaba en el frasco, pero no fue así. Solo apretó aquel frasco y lo guardó en su saco. Miró a su esposa muerta y le dijo: «Te prometo que esto no se quedará así». Ensilló su caballo y corrió en él como un alma que llevaba el diablo. Esa noche los relámpagos se miraban a lo lejos y su destino era la iglesia. Al llegar tocó la puerta de la sacristía. El padre gritó: «¿Quién es?». «Soy Gil», gritó, «el esposo de Elena». El padre salió y le dijo: «¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te ha pasado, Gil?». Le contestó: «Vengo a confesarme, padre». Él contestó: «Está bien, hijo, hazlo aquí mismo. Estamos solos. Siéntate y hazlo». Él le dijo: «Padre, confieso que engañé a mi primera esposa y la dejé con los años para casarme con Elena. Es cierto que la traté mal y no supe valorar a mi otra mujer. Parece que se volvió bruja y pensé que se había ido del pueblo, pero no fue así. Esperó el momento y acaba de matar a mi esposa. Ella está tendida en mi cama y si vine es porque quiero confesarme, porque quiero el perdón de Dios. Aunque sepa que no lo merezca, si me lo quiere dar bien y si no, ni modo. Porque sepa usted que voy a ir a matar a esa maldita bruja. No tiene ningún derecho. Yo la dejé de amar. No le mentí cuando la dejé. Por eso he venido a pedir el perdón de Dios y su bendición». El padre suspiró profundo y le dijo: «Está bien, hijo, pero la venganza no es el camino. Sé tu dolor y Dios te perdona, y hasta la bendición te doy. Pero no eres el primero en venirme a confesar algo de esa malvada mujer. Ya van varias muertas por causa de esa mujer. Yo mismo fui a visitarla, a decirle en nombre de Dios que parara, pero salió mal». El cura se levantó la manga de su sotana y le dijo: «Esa maldita bruja hizo que mi brazo empezara a quemarse, hablando en un idioma desconocido. Por poquito no la cuento, y te digo algo, eso que vive en esa cabaña ya no es tu ex esposa.
ya no es por completo ella, pertenece ahora al mismísimo diablo. Cuando me atacó, detrás de ella había una figura negra y era la forma del demonio. Ella está pactada y cada vez es más poderosa. Antes de que hagas una estupidez, visita a unos hombres que les pasó lo mismo. La verdad era cierto, todos ustedes eran unos brutos con sus mujeres, pero no por eso puede hacer lo que hace. A todos les pasó lo mismo. Los deja sin mujer. Dicen los rumores que así castiga, dejándolos a ustedes con el sufrimiento de perder a su amada. Ella hace que ustedes se enamoren de sus esposas perdidamente para que sufran más. Mira, vete a tu casa y dale santa sepultura a esa mujer. Y cuando lo hagas, tú y los otros hombres, aparte de mí, y en el nombre de Dios, la mandaremos al infierno. ¿Qué dices, hijo? ¿Aceptas? Gil le contestó: cuente conmigo, padre. Pasaron 2 días y los hombres y el cura se juntaron muy de mañana en la iglesia, cada uno con su machete, los cuales fueron bendecidos por el cura, así como su ropa bañada en agua bendita. Se persinaron frente a la cruz de Jesús, salieron y montaron sus caballos. Salieron a toda velocidad a la casa de la bruja. El cielo estaba nublado y aunque no llovía, el día se veía gris. Parecía un mal presagio, pero de algo sí se estaba seguro, y es que ninguno de aquellos hombres ni el cura tenían miedo de enfrentar a esa bruja, y menos de morir. Al llegar a la cabaña, parecía que estaba sola. De pronto, detrás de la casa salieron 2 enormes perros negros que se postraron en la puerta de la cabaña. El cura gritó: «Sal de ahí, maldita bruja. Ni tus guardianes del infierno detendrán que hoy sea tu fin. En el nombre de Dios, te obligo a que salgas». Los hombres ese día y en ese momento sintieron un poco de miedo, pero con más fuerza apretaron su machete sin dejar de rezar el Padre Nuestro. De pronto el viento cesó y un silencio abrumador se sintió. La temperatura bajó y aunque era de día, el cielo empezó a oscurecerse. Gil le dijo al cura: «Estamos con usted, pase lo que pase», para después gritar: «Sal de ahí, maldita, o nos tienes miedo». Dicho esto, se escuchó una carcajada. La bruja salió y en la entrada se paró. «Ustedes no son nada para mí, ni porque viene ese cura de mierda. Mis perros los matarán primero». Tras decir esto, los perros saltaron sobre 2 de los hombres, pero cuando querían morderlos, el hocico se les quemaba. Gil, al verlos desorientados, aprovechó el momento y a uno de ellos lo tasajeó con su machete, mientras el padre hizo lo mismo con el otro. La bruja dijo: «¿Qué han hecho, malditos? Ellos son como mis hijos. Y Gil, que no fuiste ni capaz de darme un hijo y por eso te fuiste con otra, solo para darte cuenta que tú eras el que no servías. Me abandonaste pensando que yo no servía, y si no tuviste los huevos para matarte tú mismo, lo haré yo junto con todos ustedes, bola de malmaridos». Haciendo un conjuro, la bruja les lanzó fuego, pero no funcionó del todo. Estos se cubrían con la ropa mojada, pero ellos sabían que otro embate no lo iban a resistir. Así que Gil, en un descuido, tomó a la bruja por la espalda y la atrapó con un pedazo de cadena, solo que la cadena no alcanzaba para amarrarla, y al ser de hierro, sus poderes quedaban anulados. Lo malo era que no podía soltarla, porque al soltar la cadena con sus manos, ésta quedaría libre. Así que tomó una decisión. Y con lágrimas en los ojos dijo: «Cura, quémeme con ella. Si la suelto, aquí nos mata a todos. Solo le pido un favor, que me entierre solo, no con mi esposa. No merezco estar a su lado. La hice sufrir, así que déjela descansar en paz. Y apúrese, porque se me suelta». El cura dijo:
Está bien, hijo. Sé que Dios te perdonará y tu esposa también. Y está de más describir esa escena. Ese día la bruja fue quemada junto con Gil. A Gil se le cumplió lo que pidió. No se le enterró junto a su esposa, pero sí a unos metros. A los días cayó un fuerte aguacero y, para sorpresa de todos, el río creció. Este pasó por el panteón sin hacer muchos destrozos, pero donde estaban enterrados Elena y Gil, una grieta el río creó entre las dos tumbas, y dicen que las cajas se juntaron. Ahora solo hay una cruz con el nombre de los dos. Dicen que ella al final lo perdonó y quiso que estuviera a su lado. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Le mando saludos y bendiciones a la comunidad, si no la más grande, la más chingona que existe. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.